Estudios Sociales, guía número 13, profesor Carlos Ruiz, curso tercer nivel básico B. Vamos a ver qué se entiende por cultura. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se va a transmitir de generación en generación, ¿ya? Con el objetivo de preservar esa espiritualidad, de preservar valores, ¿ya? Básicamente, de mantener vivas sus costumbres, su modo de vida, sus lenguas, por ejemplo, sus hábitos, sus tradiciones, sus conocimientos, sus patrones de comportamiento. Entonces, la cultura es mantener eh, a través de generación en generación ciertos elementos. Por ejemplo, la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos al entorno, claramente. Esa es la función de la cultura o de la cultura en general. Pero las culturas tienen ciertas visiones de mundo, ¿ya? En el fondo. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto, ¿ya? En todos los pueblos tienen cultura, ¿ya? En diferentes grados y en diferente desarrollo, ¿ya? Que están relacionados con diferentes grupos culturales. El término cultura también se emplea en sentido restringido, bien para referir los valores y hábitos que rigen a grupos específicos o bien para referir ámbitos especializados de conocimiento y actividad, ¿ya? Por ejemplo, una cultura siempre va con un calificativo, una cultura política, una cultura musical, una cultura de la era de Internet, ¿ya? Las culturas van adaptándose a las diferentes eras o procesos históricos. Son plásticas, son flexibles, algunas logran esa adaptabilidad y algunas mueren por diferentes razones. Pero para que haya cultura hay que haber ciertos elementos cognitivos, por ejemplo, creencias, valores, normas, signos y símbolos. Por ejemplo, los elementos cognitivos tienen que ver con la adaptación dentro de un grupo social en el fondo, de la supervivencia de la cultura, ¿ya? De cómo se adaptan también en términos evolutivos a ese medio, a esa forma de ser, ¿ya? Las creencias tienen que ver con el mundo de la cosmovisión, en el fondo, de creer a lo mejor una divinidad, de creer que es lo falso o que es lo verdadero, ¿ya? Básicamente. Por ejemplo, los sistemas de signos y símbolos tienen que ver con culturas que saben escribir y con culturas que nunca han desarrollado la escritura. Por ejemplo, las culturas ágrafas, ¿ya? Claramente, que no tienen una transmisión escritural, sino que ellos se transmiten sus valores en formas orales. Y algunos tipos de culturas son sentido histórico, sentido antropológico, sentido religioso o paradigma religioso, modo de difusión, por ejemplo, conocimiento a través de escrituras. Por ejemplo, veamos alguna de ellas. Sentido histórico se refiere a las culturas enmarcadas dentro de un periodo delimitado de tiempo histórico, ¿ya? Por ejemplo, la cultura del Renacimiento, la cultura barroca, ¿ya? La cultura de la época medieval, por ejemplo, están acotados a un desarrollo histórico. La cultura, por ejemplo, con un sentido antropológico, se refiere a la cultura que identifica a un pueblo. Por ejemplo, la cultura griega, la cultura maya, la cultura inca, la cultura yaguita, por ejemplo, ya, la cultura chinchorro en Chile, la cultura mapuche, por ejemplo, ¿ya? La cultura de sentido paradigma religioso. Dentro de esta cultura están las culturas monoteístas que creen en una única divinidad, la cultura, por ejemplo, cristiana que cree en un solo Dios, las politeístas que creen en varios dioses, fundamentalmente en la cultura hindú, por ejemplo. Las culturas que se dan o se desarrollan a través de los medios de difusión, por ejemplo, la red de Internet, tenemos una cultura, hoy en día, una cultura a través de redes sociales. Hemos ido adquiriendo
ese patrón de comportamiento que las redes sociales las tenemos en nuestro internado, en nuestros genes, en nuestro modo de vida. Básicamente, esta sociedad de este siglo se desarrolló bajo esa cultura, la cultura de masas, por ejemplo, la cultura industrial, como dirían por ahí algunos intelectuales, que los modos de comunicación, los modos de difusión masiva tienen un impacto profundamente en la población, en su comportamiento.